Damos paso a Eusebio Moya, delegado de... ¿Moya o Moya? Moya. Moya. Sin acento. Delegado de Protección de Datos de la Diputación de Valencia. Quería comentaros, la semana pasada en Alcoy se celebró el primer congreso de Big Data y la verdad es que fue una oportunidad única para ver todas las posibilidades que ya existen, o sea, imaginaros dentro de un par de años, pero bueno, a la gente que le gusta el análisis de datos, pues como os podéis imaginar, estábamos en nuestra salsa. Aplicaciones que mejoran nuestras ciudades, disminuyendo la contaminación, mejorando la movilidad, optimizando la gestión de los servicios públicos. Aplicaciones para mejorar nuestra salud, pues mediante el análisis de millones de datos. Hemos tenido un ejemplo hace un momentito maravilloso. Aplicaciones para nuestro ocio y, bueno, hoy también hemos visto ejemplos de lo que se puede hacer con el análisis de los datos. Cuando estábamos ya todos ahí salivando de lo maravilloso que era todo lo que nos contaban, pues apareció Andrés Pedreño y nos bajó al mundo de las personas y nos empezó a hablar de regulación, de la normativa, sobre todo en Europa, que es la más restrictiva a nivel de tratamiento de datos a nivel mundial. Y bueno, pues nos dijo eso, señores, tengan en cuenta que tenemos que controlar pues, la anonimización, la protección de datos de carácter personal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hoy Eusebio nos va a ayudar un poquito en ese control. Muchas gracias. Yo, claro, después de haber visto ponencias que se han desarrollado anteriormente de alta cocina, ¿no? Uno parece que venga aquí a hablar de cómo pelar una banana, ¿no? Es una cosa... Pero bueno, es en cualquier caso, como acabas de decir, una parte también importante y una parte muy a tener en cuenta, porque va a condicionar muchísimos proyectos, en este caso, de envergadura, sobre todo a nivel de Big Data, de tratamiento de datos como pueden ser las Smart Cities, ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de poner en marcha la minería de datos lo que hace es que implica que se tenga en cuenta que todos esos datos, ese nutriente básico de todo este tipo de proyectos, está regulado, efectivamente, y está regulado por una normativa que nos viene desde Europa para uniformizar, en este caso, pues todos los tratamientos a nivel de todos los países miembros y que, efectivamente, pues posiblemente sea el más restrictivo. Bueno, restrictivo, según cómo lo mires, para mí es garantista. Yo no digo que es restrictivo, yo digo que es garantista, ¿no? En este caso de los derechos de los titulares de esos datos. Pero bueno, fuera como fuese, el caso es que esa regulación está ahí y hay que atender a ella. Bien, pues precisamente para atender a ella, en este caso la Diputación de Valencia presentó un proyecto de asistencia a las entidades locales de la provincia, sobre todo pensando que estas entidades son las que en el tratamiento de los datos son las más cercanas al ciudadano, son las más próximas y encima son las que menos recursos disponen para poder cumplimentar todos estos requisitos. Por tanto, es una obligación y es un deber, en este caso también de las diputaciones, poder atender esas carencias para al final facilitar ese cumplimiento. Bueno, como está hecho y está dado, pues yo tengo que hacer mención a él. Este proyecto, que lleva por nombre de Ibaldata, ha sido premiado por la Agencia Española de Protección de Datos como el mejor proyecto de adecuación al nuevo reglamento, a este nuevo escenario que yo comentaba, de protección de datos en la modalidad del sector público del año 2018. Esto quiere decir, para situaros, que dentro del marco de todas las administraciones públicas este ha sido el proyecto ganador, ¿no? Bien, voy a comentaros un poco en qué consiste, evidentemente partiendo de la base de que hablamos de un conjunto de actuaciones que tienen diferente naturaleza.
porque son de carácter tanto técnico como jurídico y también organizativo. Y tenemos, por supuesto, el objetivo fundamental o prioritario de facilitar con este proyecto a las entidades locales, como yo decía, el cumplimiento de esta normativa legal. Pero la Diputación hemos querido ir un paso más allá y también creímos que era conveniente poder establecer un marco común, una especie de directrices de actuación que fueran uniformes, en el sentido de que la diversidad de perfiles de ayuntamientos genera también una diversidad de situaciones a la hora de tratar estos datos de carácter personal. Bueno, pues uno de los objetivos que tiene este proyecto es también actuar de un modo uniforme, o establecer esos criterios para que los ayuntamientos, las entidades locales, puedan actuar de manera bastante uniforme. Y también no olvidarnos de un elemento que es fundamental, y es incorporar a la cultura administrativa el respeto a este derecho, que al final es un derecho constitucional, está reconocido en nuestra Constitución como un derecho fundamental, a la protección de datos personales, ¿no? Han pasado muchos años, es decir, sí, ahora la verdad es que tiene mayor proyección o mayor prensa por el tema del cambio del reglamento europeo, pero esto está en marcha desde hace 20 años, esto no es nuevo, ¿verdad? Y lo que sí que hemos denotado los profesionales que dentro del ámbito de administración pública nos hemos dedicado a este sector es que existe una carencia de cultura, de músculo, como queráis decirlo, en el tema de protección de datos. Es decir, no acaba de incorporarse como un elemento más a la gestión administrativa. Se ha incorporado más rápidamente, por poneros un ejemplo, el tema de la transparencia o el tema de administración electrónica, que el tema de protección de datos, siendo bajo el punto de vista normativo, eso sí, mucho más importante y llevando también una trayectoria de muchísimos más años. Bueno, pues este es un elemento más que como objetivo nos marcamos a la hora de desarrollar este proyecto. En cuanto al proyecto en sí, está formado por 4 áreas de actuación o 4 subproyectos. Estos 4 subproyectos, un poco con carácter general, son el de formación, que como su nombre indica, pues es un conjunto de actividades para poder especializar y luego actualizar en esa formación al personal de las administraciones locales, fundamentalmente a los que van a desempeñar el rol de delegados de protección de datos. También la asistencia en delegado de protección de datos, que lo que va a hacer la Diputación bajo este subproyecto es proporcionar a las administraciones locales esa figura, ese rol de delegado de protección de datos para que puedan designar a la Diputación de Valencia como delegado suyo. El de apoyo al delegado, es decir, aquellas otras entidades locales que no se adhieran a esta posibilidad anterior y dispongan de su propio delegado de protección de datos, lo que vamos a hacer a través de este proyecto también es prestarle toda la asistencia y apoyo necesario para que puedan desarrollar lo mejor posible sus funciones y competencias. Y por último, el tema de políticas y normativas, se trata de elaborar una serie de conjuntos de directrices a través de políticas de seguridad y protección de datos y de normativa que sean comunes, y esto enlaza mucho con lo que yo comentaba hace un momento, de poder uniformizar estos criterios de actuación a la hora de tratar los datos. Bueno, entrando un poquito en mayor detalle en cada uno de estos subproyectos, el primero, el de formación, fundamentalmente tiene dos vertientes, ¿no? El apartado de formar, en este caso a especialistas en protección de datos, debido fundamentalmente a la detección, como yo comentaba hace un instante, de esa carencia, ¿no?, de profesionales dentro de la administración pública. Entonces, hemos conformado un itinerario formativo que va dirigido fundamentalmente a aquellos empleados públicos que desean especializarse en materia de protección de datos. Que luego esos empleados públicos puedan desarrollar o desempeñar este rol de delegado de protección de datos, que es obligatorio en todas las administraciones públicas, ya dependerá de ellos. Pero, desde luego, lo que hemos hecho ha sido establecer estas bases.
Y lo hemos hecho tomando como referencia el Esquema Nacional de Certificación de Delegados de la Agencia Española de Protección de Datos, que no sé si habéis oído hablar de ello, pero bueno, es una implicación en este caso de la máxima autoridad de control de protección de datos a nivel española, que lo que hace es un documento con, digamos, estableciendo los criterios de tanto de formación como de los requisitos que deben tener a nivel profesional los que vayan a asumir este rol o esta figura obligatoria del delegado de protección de datos. Bien, lo que hemos hecho nosotros es, tomando como referencia ese esquema, lo hemos adaptado o lo hemos llevado a la realidad nuestra, a la realidad de nuestras administraciones públicas, sobre todo las locales, dotándole de algunos apartados de conocimientos que no estaban contemplados en este esquema. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver más con administración electrónica, con esquema nacional de seguridad, con transparencia, con acceso a la información pública, compartir información pública, etcétera, etcétera, y sobre todo abordar de una manera muy práctica todo lo que son los tratamientos de datos más habituales en el ámbito de las entidades públicas, pues como puedan ser el padrón, la policía local, videovigilancia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, como comentaba yo, hemos adoptado también una metodología mixta, en el sentido de que es modular. Cada módulo pues se presenta de una manera diferente. Hay unos que son totalmente online, otros semipresenciales y otros presenciales, para hacerlo más que nada llevadero o compatible con el trabajo de los empleados públicos. Al final son 220 horas lectivas, que es mucho, y se está desarrollando a lo largo de 8 meses. Este es un esfuerzo muy a tener en cuenta, y sobre todo la voluntad de los empleados públicos de llegar a hacerlo, porque también nos ha sorprendido que teníamos unas 40 plazas al principio y hemos recibido más de 300 peticiones. Por lo tanto, interés, desde luego, lo hay. Bien, pues ya os decía, esto es un poco sacado del propio esquema de certificación de la agencia. Está dividido por peso, digamos, en materia. La parte general o jurídica pues se lleva prácticamente la mitad, y luego se divide entre lo que se conoce por responsabilidad activa y luego técnicas para garantizar el cumplimiento de todos estos temas, ¿vale? Bueno, es un reflejo del tema y tal. Y como complemento de un programa de actualización continua, que también va dirigido tanto a los empleados, ya os digo, que van a desempeñar las funciones de delegado, como a otros que estén interesados en el tema, con diferentes aspectos monográficos, y luego también bajo diferentes modalidades, incluyendo pues jornadas, talleres prácticos, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto al siguiente subproyecto, que es el programa de asistencia en delegado, como ya avanzaba antes, lo que hacen las entidades locales en este caso es designar a la Diputación de Valencia como delegado de protección de datos. La Diputación de Valencia, en este sentido, lo que va a hacer, porque evidentemente la primera que carece de recursos para poder afrontar esto es la propia Diputación, pues es sacar en este caso un concurso público para que podamos recabar los recursos de apoyo para que podamos prestar al final este servicio. En una primera fase tenemos previsto llegar hasta los ayuntamientos o municipios de hasta 10.000 habitantes, y luego en una segunda hasta 20.000. Esto supondría, para que os hagáis una idea, que cubriríamos el 85% de municipios de la provincia. Y luego, como algo relevante, es que dentro de este proyecto hemos previsto el crear una oficina provincial de atención a los titulares de los datos. Dentro de las competencias o de las funciones que tiene el delegado es precisamente atender a los titulares de los datos, atender reclamaciones, atender información, etcétera, etcétera. Pensamos hacerlo de una manera centralizada en una oficina para todos los ayuntamientos que se adhieran al proyecto. El siguiente proyecto o programa es el de apoyo al delegado, que es precisamente en aquellos ayuntamientos que no opten por la opción anterior y que tengan su propia figura, su propio delegado de protección de datos, pues
poderle ofrecer aquel apoyo necesario, como yo decía al principio, para desarrollar su trabajo, fundamentalmente a través de asistencia en asesoramiento. Aquí hay una parte muy importante o un componente muy importante que es jurídico, pues le ofreceríamos en este caso ese asesoramiento. También el hecho de proporcionarles un fondo o repositorio documental con todo tipo de instrumentos de esta naturaleza que son necesarios en el día a día, como pues modelos de formulario, cláusulas y leyendas, algunos modelos de pliegos de contratación, normativas o resoluciones administrativas que tengan que ver con el tema, etcétera, etcétera. Muy importante también, un protagonismo también relevante, tendría el ofertarles un tipo de plataforma tecnológica que también pudiese poner a su disposición herramientas, software, etcétera, etcétera, para poder cumplimentar obligaciones como, por ejemplo, pues el análisis y gestión de riesgos, lo que es el análisis de impacto, la elaboración, por ejemplo, del registro de actividades del tratamiento, la comunicación de incidentes de seguridad tanto al CCN-CER como a la Agencia Española de Protección de Datos, en fin, un poquito todo lo que serían herramientas tecnológicas que sirviesen para apoyar estas actividades. Y luego, muy importante, el poder establecer un entorno profesional a través de redes profesionales, eventos o plataformas de intercambio de información y de conocimiento que sirvieran, digamos, para afianzar un poco esta disciplina dentro de la administración local. Y bueno, por último, tenemos el subproyecto que consiste en la elaboración de políticas y normativas corporativas. En este caso tenemos diferentes referencias legales que obligan, en este caso, a las administraciones, tanto por la parte del Esquema Nacional de Seguridad, a adoptar una política de seguridad a nivel de las organizaciones, como por parte del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que también exige el adoptar como medidas organizativas lo que son políticas de protección de datos y normativas internas y procedimientos de trabajo. Bien. Lo que pensamos hacer desde la Diputación es precisamente facilitar unos prototipos, en este caso, de políticas y de normativas a las que se puedan adherir posteriormente los ayuntamientos y poder también, de esta manera, no solo cumplimentar estas obligaciones, sino conseguir que de una manera uniforme se pueda actuar en este sentido en todos los ayuntamientos. ¿Y me ha sobrado? Sí, me ha sobrado. Esto para Rafael. Bueno, y hasta aquí un poco lo que es nuestro proyecto. ¿Tenéis alguna pregunta para Eusebio? Los del fondo local. Yo quería, es que me ha surgido una duda. Ese programa de asesoramiento que tenéis, ¿es algo a futuro? ¿No lo tenéis aún implantado? No, hay algunas actuaciones aquí que sí que hemos puesto ya en marcha, por ejemplo, el tema del itinerario, estamos elaborando también el tema de poder formalizar documentos, formularios y modelos y todo eso, estamos en ello, pero todavía es incipiente. Vale. Claro. ¿Y en el caso del asesoramiento va a estar también limitado a 10.000 o 20.000 habitantes? ¿O en principio este sistema estaría...? No, en principio ese asesoramiento lo abriríamos a cualquier tipo de entidad local en este sentido, no, sin límite. Lo del límite es por el tema del delegado. Sí, que sí, puedan designarnos delegado, pues claro, eso es un trabajo que hay que estratificar mucho para poder realmente de una manera seria poderlo abordar. Pero en principio no, el asesoramiento no. De hecho, una de las ideas que tenemos también es poder establecer dentro de esos recursos pues alguno de lo que son las cuestiones más habituales o preguntas más habituales y cómo resolverlas, ¿no? Para poder hacer un pequeño cortafuegos, ¿no? en un primer nivel. Y en ello estamos. Perfecto. Vale, gracias, Eusebio. Nada, los que somos proveedores vuestros de las administraciones y entidades locales, ¿tenemos acceso a la documentación de políticas o nos tenemos que poner en contacto con el, no te digo por practicidad, poner en contacto con el delegado correspondiente para
las prácticas correspondientes, aplicarlas a los proyectos que desarrollamos. Sí. No, a ver, nosotros todo esto evidentemente lo hemos enfocado directamente al ayuntamiento. Entonces, esto, para que sea operativo, lo canalizaremos a través de los delegados. Eso es un poco lo que hemos replicado, es el modelo de la agencia. Como sabes ahora, la agencia, para poderse comunicar o en sus relaciones o relacionar con lo que son los responsables del tratamiento, sean organizaciones públicas o privadas, lo hace a través de su delegado. Entonces, es una manera de fiscalizar también todos estos temas. Entonces, nosotros todo este apoyo lo prestaremos en aquellos ayuntamientos en los que sea la Diputación el delegado del tratamiento, el delegado de protección de datos, sí que lo haremos nosotros directamente. Lo que estableceremos serán, 4 actuaciones básicas, como es el tema de generación del registro de actividades de tratamiento, la adecuación, básica de lo que son todos los documentos, sedes electrónicas, etcétera, etcétera. Y luego el resto de ayuntamientos serán los más grandes, porque son los que a lo mejor quedan fuera del paraguas del delegado, o incluso algunos que no quieran y quieran adoptar su propio delegado de protección de datos. Sí que facilitaríamos todo el asesoramiento, documentación, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Bueno, pues nada, Eusebio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por ceñirte al horario. Gracias.